Crearé un nuevo boceto siguiendo el proceso ya conocido. Ahora crearé un arco de 3 puntos. Hago clic en la función y voy a la ventana gráfica. Para dibujar este arco, se ubican primero los 2 puntos extremos del arco y luego, con el tercer punto, determino el arco. Así que hago clic en el primer punto y observe que el proceso es similar a dibujar una línea. Si quiero que estos puntos sean horizontales, debo ingresar un ángulo de 0 grados. Para moverse entre las medidas y elegir una de ellas, presione la tecla del tabulador del teclado, solo esa tecla. Una vez que llegue al valor del ángulo, ingrese 0 y luego vuelva a presionar la tecla del tabulador. Ahora, el segundo punto estará ubicado en forma horizontal con el primero. Si regresa al valor del ángulo y pone 90 grados, usando siempre la tecla del tabulador, el segundo punto se ubicará en forma vertical. Ahora podemos elegir una dimensión o hacer clic en un punto cualquiera. Luego de elegir ese segundo punto, debemos elegir el tercer punto con el cual se formará el arco. Este tercer punto, si observa, es el radio de una circunferencia y debe ubicarlo entre los 2 puntos ya formados. Observe que antes de insertar ese tercer punto, puedo moverlo, formando el arco en cualquiera de los lados. Mientras más pequeño sea el arco que se forme, más grande será el radio de la circunferencia que contiene ese arco. Y el espacio que ocupe en la ventana gráfica también será más grande. Hago clic y finalizo este primer arco. Para continuar con el boceto, debo hacer coincidir los puntos de empalme. Me ubico en el primer extremo de este arco y cuando el punto cambia de color, hago clic. Construiré otro arco como continuación de este. Debe estar pendiente del punto de coincidencia. Si uno de estos puntos no se une bien, la parte no podrá construirse, porque notará que no está cerrada la figura. Construiré este boceto con 4 arcos. Observe que las líneas punteadas me van mostrando referencias para hacer líneas horizontales o líneas verticales. Ahora hay que terminar de usar esta función. Presiono la tecla escape y observe que la función nuevamente deja de estar sombreada y el puntero del ratón regresa a su forma original.